Bien, vamos a iniciar la sesión 4 del curso de geometría, que tiene como título líneas notables asociados a un triángulo. Ya en la clase pasada hemos visto la definición de un triángulo, los elementos que componen un triángulo. Hemos visto algunas propiedades fundamentales del triángulo y algunas propiedades adicionales del triángulo. Ahora vamos a ver lo que son líneas notables. Es decir, van a haber líneas que se trazan ya sea por dentro del triángulo o ya sea por fuera del triángulo. Esas líneas notables me van a ayudar a darle solución a ciertos problemas. Vamos a empezar con la primera línea notable, que es llamada mediana. ¿Qué es una mediana? Es un segmento de recta cuyos extremos son un vértice del ángulo, como observas en la imagen. Esta sería una mediana, lo voy a trazar de color azul para que lo veas. La mediana BM. Esta es una mediana. ¿Ya? Uno de los extremos dice que es el vértice del ángulo, uno de los vértices, y el otro extremo que es el punto medio del lado opuesto. Es decir, una mediana va a ser un segmento que cuando sale uno de los tres vértices y cae a su lado opuesto, va a caer en el punto medio de ese lado opuesto. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, en la figura, si M, este punto M, es el punto medio de AC, entonces el segmento BM es la mediana relativa a AC, ¿no? Entonces, ¿qué es una mediana? Habla de medio, es un segmento que cuando sale de una de las vértices y cae a su lado opuesto, cae en el punto medio de ese lado. Por ejemplo, aquí yo puedo trazar otra mediana del vértice A. Trazo la mediana y si me dice que es mediana, entonces este lado va a ser igual a este lado de aquí. También puedo trazar otra mediana del vértice C. Ahí está la mediana. Si yo trazo esta mediana, este ladito va a ser igual a este lado de aquí. ¿Ya? Entonces la mediana es aquel segmento que cuando sale una de las vértices cae en el punto medio del lado opuesto. Listo. Pasamos al la segunda línea notable, la altura. ¿Qué es la altura? Es el segmento perpendicular a un lado del triángulo, trazado a partir del vértice opuesto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el triángulo ABC y se traza la altura que sale del vértice B. Claro, como esa altura tiene que ser perpendicular, es decir, formar 90 grados con ese lado opuesto, ¿no? A este segmento BH se le conoce como altura, ¿no? Normalmente altura H, ¿no? Altura. Es una altura interna, pero también hay una altura externa, ¿no? Acá tengo un triángulo. Acá tengo un triangulito y se ha trazado su altura. Claro, proyectando este lado opuesto, ¿no? Forma 90 grados con su lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Dice acá, en la figura BH en ambos casos es perpendicular. Este símbolo significa perpendicular. Este símbolo de aquí. Esto significa perpendicular a AC, claro. BH es perpendicular a AC. Acá también BH es perpendicular a AC. Entonces BH es altura del triángulo ABC. ¿Ya? Bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es el segmento que partiendo de uno de los vértices, cualquiera de los tres del triángulo,
divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, esta es una bisectriz. El segmento BD. Si este es bisectriz, ¿qué pasa? Está dividiendo el ángulo en dos partes iguales. Si este angulito vale 30, el otro angulito también va a valer 30. Profesor, ¿solamente puede salir la bisectriz de ahí? No. Yo también puedo trazar una bisectriz del vértice A. Ahí está. Si yo digo que esto es una bisectriz, este angulito, que puede ser beta, tiene que ser igual a este angulito beta. También puedo trazar una bisectriz del vértice C. Y así, ¿ya? Entonces la bisectriz es el segmento que divide el ángulo en dos partes iguales. Hay bisectriz interior y hay bisectriz exterior. Claro, como hay ángulo interior y ángulo exterior, también tiene que haber bisectriz interior y bisectriz exterior. ¿Ya? Cuarta línea notable, la mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Es un segmento, la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento en su punto medio, ¿no? Acá está la mediatriz, ¿no? Acá está. Acá en el triangulito, mira. Acá. Esta es la mediatriz, ¿no? Esta recta que está aquí, chicos. Esta recta que está aquí es la mediatriz. ¿Por qué la mediatriz de esta recta? Primero porque pasa por el punto medio de ese lado, ¿no? Está pasando por este punto medio. Este lado va a ser igual a este. Y no solamente pasa por el punto medio, sino también es perpendicular a ese lado. Es decir, forma 90 grados con ese lado. ¿Ya? Por eso dice acá, en el triángulo ABC, la mediatriz la mediatriz de AC interseca a BC en P, ¿no? Acá cruza, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Quinta y última línea notable. La famosa cebiana. ¿Qué es la cebiana? Ese segmento de recta cuyos extremos son un vértice del triángulo y un punto cualquiera del lado opuesto de su prolongación, ¿no? Es una prolongación de cualquier lado o de cualquier vértice. No tiene una definición exacta. ¿Ya? Es un segmento que yo puedo trazar en cualquier punto. ¿De acuerdo? Eso se llama cebiana. Bien. Observación. En el triángulo isósceles ABC, acá tengo un triángulo isósceles ABC, la altura BH es también una bisectriz y mediana a la vez. Ahora, cuando yo tengo un triángulo isósceles y se traza una bisectriz que es perpendicular, trabaja como mediana también. Pero no solamente como mediana, sino también va a trabajar quizás como una mediatriz, porque divide al lado opuesto en dos partes iguales y forma 90 grados. ¿Ya? Esto hay que tener en cuenta, por favor. Cuando tengo un triángulo isósceles y se traza una bisectriz, a la vez va a trabajar como una mediana, ¿tá? En el punto medio formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Bien. Tenemos 4 propiedades. Primera propiedad. Tengo aquí un triángulo y se trazan dos bisectrices que se unen en el incentro. Mira, bisectriz, bisectriz. ¿Cómo sé que son bisectrices? Porque está dividiendo el ángulo en dos partes iguales. Bisectriz, bisectriz. Y acá se forma un ángulo X. Y ahí me piden hallar este ángulo X. ¿Qué dice la propiedad? Este ángulo X, ¿a qué es igual? A 90 grados más ¿quién? Más alfa entre 2. ¿Quién es alfa? El ángulo que está aquí arriba del triángulo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si este ángulo vale 30, ¿cuánto vale este ángulo X formado por la bisectriz? X más 90 más alfa. ¿Cuánto vale alfa? 30 entre 2, ¿no? ¿Cuánto vale X? 105 grados, ¿no? Porque 30 entre 2 es 15, ¿no?
Y 90 más 15, 105 grados. ¿De acuerdo? Esta es la propiedad número 1. La propiedad número 2, se trazan dos bisectrices exteriores. Salen del triángulo. Cuando yo vea así dos bisectrices exteriores y se forma aquí un ángulo externo formada por esas dos bisectrices, ¿qué hago? Fácil, es parecido al anterior. Este ángulo X aquí es igual a 90 grados, ahora es menos el ángulo alfa que está aquí entre 2. Mira, es parecido a la propiedad anterior. Solamente cuando son bisectrices interiores se suma la fórmula. Cuando son bisectrices exteriores, la fórmula se resta. Son parecidas. ¿Ya? Tercero, se traza una bisectriz interior y una bisectriz exterior y se forma un ángulo de esas dos bisectrices, un ángulo X. ¿A qué va a ser igual X? Al ángulo teta entre 2. ¿Quién es el ángulo teta? El que está aquí al frente. Ángulo teta sobre 2. ¿De acuerdo? Listo. Cuarto, dice, se tiene una bisectriz BH. Este BH es una bisectriz, perdón, BE. Este BE es una bisectriz del triángulo ABC. Si es una bisectriz, entonces este ángulo debe ser igual a este ángulo, ¿sí o no? Porque BE es una bisectriz. Listo. ¿Qué más? Y BH es una altura. Esta es una altura. Listo. Tengo una bisectriz y tengo una altura. Y me piden calcular este ángulo X formado por la bisectriz y formado por la altura. ¿Qué hago para hallar este ángulo X? Fácil. X a que es igual a ese ángulo alfa menos este ángulo beta entre 2. ¿De acuerdo? Listo. 4 propiedades que lo vamos a practicar más adelante. ¿Ya? A ver. Chicos, estos ejercicios son fáciles, no son difíciles. Vamos a ver la número 1. Ahorita, voy a hacer ejemplos y copian. A ver, ejemplo, ¿qué dice aquí? Calcula X. ¿Qué es lo primero que me doy cuenta, profesor? Que se ha trazado dos bisectrices interiores. Entonces, profesor, como son bisectrices interiores, ¿qué puedo aplicar? La primera propiedad. ¿Qué decía la primera propiedad? A ver, recuerdo. Profe, la primera propiedad era cuando yo tenía un triangulito y dentro del triángulo se trazaba dos bisectrices interiores, ¿no? Si esto era alfa, esto era alfa. Si esto era beta, esto era beta. Y al unir esas dos bisectrices interiores se formaba un ángulo X. Y acá arriba había un ángulo alfa. ¿A qué era igual X? A 90 grados. ¿Más quién? Más ese alfa de arriba sobre 2. Esto aplico aquí. ¿Por qué? Porque cumple toda la característica de esa propiedad. Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? Este ángulo X a 90 grados. ¿Más quién? Más el ángulo que está aquí, profe, pero todavía te falta. Claro, me falta ya este ángulo. Pero tú sabes que todo esto que es un ángulo, ya no, que vale 180. Si esto vale 100, ¿cuánto vale el ángulo interno? 80. Entonces, profesor, sería 90 más 80 sobre 2. Entonces te quedaría 80 entre 2, 40, más 90, 130 grados. Y listo, ejercicio, solución, nada. Listo, ya está. Siguiente ejercicio.
A ver, este de aquí. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Calcula X si AD. A ver, vamos a resaltar el segmento AD. Acá está el segmento AD. AD y qué? Y BC, allá, este otro segmento, ¿qué son? Dice, son bisectrices. Allá, si AD es bisectriz, si él vale 20, él también vale 20. ¿Sí o no? Y BC también es bisectriz. Si esto vale, no sé, alfa, el aquí también vale alfa. ¿Cierto? Listo. ¿Qué me pide? De los ángulos, ya, BAC y ACD. Listo, ya está. Respectivamente. Me piden calcular este ángulo X que está aquí. Bien. Este ángulo de aquí, ¿cómo lo puedo hallar? ¿Quién sumando? Ya, pero hay que hallar alfa, pues. ¿No? Por ejemplo, nosotros habíamos visto que yo podía hallar este ángulo. A ver, un ratito. Esta es la propiedad número 3, ¿no? Una bisectriz interior con una bisectriz exterior y se formaba aquí un ángulo, ¿te acuerdas? Ese ángulo X, vamos a ponerle Y. ¿A qué era igual? A este ángulo sobre 2, ¿sí o no? Acá está la teoría, mira, ve. Este de aquí, ¿no? Este ángulo, ¿a qué era igual? A este ángulo sobre 2, ¿sí o no? Listo. Entonces, va a ser así, ¿sí o no? Este ángulo, que es 60, ¿a qué va a ser igual? A este ángulo de aquí, que le voy a poner Y, sobre 2, ¿sí o no? Esa es la propiedad que acabamos de ver. Y al final, ¿cuánto va el ángulo Y? 120, ¿sí o no? Porque el 2 pasa a multiplicar. Entonces, este angulito, ¿cuánto vale? 120 grados. Si acá te vale 120, esto vale 20. ¿Cuánto valdrá este ángulo de aquí? 120 más 20, 140. Para 180, este ángulo vale 40 grados. ¿Y todo cuánto vale? 180. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? 140 grados. Entonces, X, profesor, va a valer 140 grados. ¿Está bien? Entonces, acá ha habido un error, ¿ya? Volvemos a explicar. Volvemos a explicar, ¿ya? A ver, me indica el ejercicio que el segmento AD y el segmento BC son bisectrices. Listo. Ahora, si son bisectrices, claro, no podemos aplicar la propiedad 4 porque para aplicar la propiedad 4, el que debería ser la bisectriz del segmento CD, ¿no? O DC. En este caso me dice BC, ¿no? Listo. Pero podemos hallar con ángulos externos, ¿no? ¿Cuánto valdría alfa en el triángulo de DC, ¿no? En este triangulito de aquí. Sumamos dos ángulos internos y me da un ángulo externo. Ese ángulo X valdría 60 grados más alfa. Y este ángulo externo para el triángulo que está aquí valdría 20 más alfa.
Ahora tú sabes que todo esto vale 180 grados. Es decir, 20 más alfa más 60 grados más alfa igual a 180 grados, ¿no? 20 grados más alfa más 60 grados más alfa es igual a 180 grados, ¿no? Alfa más alfa, 2 alfa. 60 más 20, 80 pasa a restar. 180 menos 80, sale que 2 veces alfa es igual a 100 grados. El 2 pasa a dividir y alfa vale 50 grados. Pero acabamos de decir que X, ¿cuánto vale? 60 grados más alfa, ¿no? Pero hemos hallado alfa que vale 50. Entonces 60 más 50, alfa sale 110 grados. ¿Ya? Sí, sí. Listo. Hasta acá la explicación de la sesión número 4, ¿ya?